Top 10 grandes catástrofes de la historia. Terremoto de Valdivia de 1960. El megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un sismo ocurrido el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 local. Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumacu, provincia de Malleco. Tuvo una magnitud de 9.5, siendo así el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Junto con el evento principal, se produjo una serie de movimientos telúricos de importancia entre el 21 de mayo y el 6 de junio, que afectó la gran parte del sur de Chile. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida entre 1.655 y 2.000 personas y dejó damnificadas a más de 2 millones. La gripe española, también conocida como la Gran Pandemia de Gripe, la epidemia de gripe de 1918 o la Gran Gripe, fue una pandemia de gripe de inusitada gravedad, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban básicamente a niños y ancianos. Muchas de sus víctimas fueron jóvenes, adultos y animales, entre ellos perros y gatos. Es considerada la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. El terremoto Haití del 2010 fue registrado el 12 de enero del 2010 a las 16:53 horas local, con un epicentro a 15 kilómetros del Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geólogo de Estados Unidos, el sismo habría tenido una magnitud de 7,0 grados y se habría generado a una profundidad de 10 kilómetros. También se ha registrado una serie de réplicas siendo las más fuertes. La NOAA descartó el peligro de tsunami en la zona. Este terremoto fue uno de los más fuertes registrados, ya que fallecieron más de 300.000 millones de personas. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que produjo más de 10 millones de bajas. Más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918, originando en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. Fue en su mismo momento el más sangriento de la historia, antes de la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra hubieron más de 10 millones de muertos. El atentado de las Torres Gemelas. Los atentados del 11 de septiembre del 2001, comúnmente conocidos como el 11 de septiembre en España y Latinoamérica o 9/11 en el mundo, fue una serie de atentados terroristas suicidas cometidos por aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones de líneas para ser impactados contra varios objetivos y que causaron la muerte a cerca de 3.000 personas y heridas a otras 6.000. El terremoto del Océano Índico del 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto Sumatra-Andaman, fue un terremoto submarino que ocurrió a las 7:58 en el tiempo local de la región, el domingo 26 de diciembre del 2004, con epicentro en la costa este de Sumatra, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de la costa de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando una gran cantidad de personas a su paso, inundando una grande cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo parte de Indonesia, India, Tailandia. Y este hecho mató a más de 300.000 millones de personas, y sin contar a los millares de personas desaparecidas. Bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. Fue un ataque nuclear ordenado por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos de América, contra el Imperio de Japón.
Los ataques se efectuaron el 6 y 9 de agosto de 1945 y pusieron el punto final de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intento de bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Leitbot fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyeron los únicos ataques nucleares de la historia. Esta bomba mató a más de 200.000 millones de personas. El hundimiento del Titanic, el RMS Buque de vapor de Correo Real Titanic, era el segundo de un trío de transatlánticos conocido como clase Olympic. El Titanic fue un barco de pasajeros más grande y lujoso de la época, seguido del RMS Olympic. El 10 de abril de 1912, el Titanic inició su viaje inaugural, partiendo desde Inglaterra con destino a Nueva York. 4 días más tarde, a las 11:40 del 14 de abril, el Titanic chocó contra un iceberg al sur de las costas de Terranova y se hundió a las 2:20 de la mañana del 15 de abril. El siniestro se saldó con la muerte de 1.517.000 personas y se convirtió en uno de los peores desastres marítimos de la historia. La peste negra o bufónica fue una devastadora pandemia que azotó Europa en el siglo XIV, causando la muerte de una tercera parte de la población del continente. En el año 1348, la mayoría de la parte de los científicos creen que la peste negra fue un brote de peste bufónica, una terrible enfermedad que se extendió en la forma de epidemia. Varias veces a lo largo de la historia, la peste es causada por la bacteria Yersinia pestis, que se contagiaba con las pulgas con la ayuda de las ratas. Hoy la conocemos como ratas de campo. Esta pandemia se llevó el saldo de más de 65.000 millones de personas en toda Europa. La Segunda Guerra Mundial ha sido, hasta el momento, el conflicto armado más grande y sangriento de la historia, en la que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje entre 1939 y 1945. Fuerzas armadas de más de 60 países participaron en el combate aéreos, navales, terrestres. Por efecto de la guerra murieron alrededor del 2% de la población mundial, que fueron unos 60 millones de personas, en su mayor parte civiles. Como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, si bien algunos historiadores argumentan que en su frente asiático se declaró el 1 de julio de 1937, para acabar oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Destruction.